Me pedía recientemente una seguidora en el canal que hiciésemos un vídeo hablando sobre los beneficios espirituales de tener un gato en casa. Ya sabéis, esto que dicen que si tienes un gato en casa te limpia la casa de malas energías, espíritus y demás. Yo de esto no sé hablar, de esto no entiendo. Como no entiendo de algo, pues lo digo y ya está. Pero sí que puedo hablaros, y esto está tremendamente demostrado por la ciencia, de los beneficios parecidos a los beneficios espirituales, digamos los beneficios que tiene para lo que llamamos el alma del humano. Mirad, el primer gran beneficio, y esto yo estoy cansado de verlo, es que el gato es un apoyo emocional para cualquier propietario o propietaria de gato. Además te lo dicen, oye, el gato, sabes que cuando lo estás pasando mal, desde el punto de vista emocional, el gato siempre está ahí, supone un apoyo y demás. De hecho, muchas personas me han comentado en más de una ocasión que situaciones difíciles las han llegado a superar gracias a la presencia del felino en casa. Además, está demostrado científicamente, y esto ya no es tanto un beneficio para el espíritu, para el alma, que tener un gato en casa nos estimula el sistema inmune. Las personas que tienen, en este caso un gato, pasa también con otros animales, pues tienen menos riesgos de, por ejemplo, tener enfermedades alérgicas, de tener asma. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a vivir con una fuente de alergenos. El gato no deja de tener en su superficie múltiples alergenos y al estar sometido siempre a este estrés se convierten en personas más resistentes a este tipo de enfermedades. Lógicamente, la salud mental de las personas que tienen un gato en casa pues es más equilibrada. No quiero decir que los que no tengan gatos no estén mal de la cabeza, pero sí que te dicen, y esto parece cierto, de que el tener un gato pues hace que tu estado de ánimo, tu manera de enfrentarte al día a día de las cosas pueda ser más fácil, que el gato transmite ese equilibrio, esa racionalidad que todos podemos necesitar en algún momento del día. Un fenómeno muy curioso, y esto hay varias universidades que ya han presentado estudios, es que las personas que tienen gato en casa se ha demostrado epidemiológicamente que tienen menos enfermedades cardiovasculares. Punto. Básicamente esto tendría que ver, y parece mentira, con lo que hemos comentado anteriormente. La tensión, la irritabilidad, esto que no suele provocar incrementos de presión arterial y por lo tanto enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus y demás, se da en menor medida en estas personas que tienen un gato en casa. El gato tranquiliza, baja la tensión, te anima y esto pues evidentemente tiene su repercusión física. Lógicamente tener un gato, de la misma manera que tener un perro, seamos sinceros, nos hace que nos sintamos menos solos, que por lo tanto sea un poquito más difícil caer en ciertas enfermedades mentales, depresión, ansiedad, etc. Porque el gato, pues oye, creas que no, acariciar un gato, notarlo como ronronea, pues es algo que nos reconforta a la gran mayoría de personas, creo yo. Y eso pues tiene su repercusión a nivel de una mejor salud en general, ya sea en cuanto a menor nivel de estrés, ansiedad o lo que sea. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho, chao.